Cecilia Bona, que es periodista y booktuber. Ya hemos hablado con una booktuber, pero Sí. acá hay algo diferente porque realmente la está rompiendo con su página. Así que ya estamos en comunicación. Bueno, Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida a Unilike en vivo. Agustín y Jan te saludamos. ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado y sí, todo bien por suerte. Bueno, me alegro que esté todo increíble y ya quiero meterme en lo que es la parte de ser booktuber, porque no es algo como que está muy instaurado con el correr de los años, pero últimamente es como que nos estamos metiendo nuevamente en la cultura del libro, obviamente como el reivindicar, algunos están en contra, y lo coincido, en parte, va, coincido no, acepto la impresión del libro, pero se reivindica, ¿no?, el leer el libro impreso. Y te quiero preguntar a vos, bueno, ¿cómo surge, primero y principal, esto de ser booktuber? Y hoy en día, ¿cómo estás viendo, ¿no?, la actualidad de la lectura de libros? Bueno, es como muy grande, tal vez me queda medio grande la respuesta, tal vez Mm, porque no soy yo sola la que puede hablar de ese tema o la que tiene la palabra final. Sí puedo contar sobre todo de la primera parte, la historia de mi trabajo como booktuber. Yo soy periodista, trabajé muchos años como periodista, tal vez de noticias, más tradicional. Cuando en un momento me metí en el periodismo cultural y a hablar de libros y a recomendar libros, me di cuenta que me gustaba mucho, que me parecía que iba mucho con mi estilo. A mí me gusta la comunicación, me gustan mucho los medios de comunicación, pero me gusta además lo que es el entusiasmo, la transmisión de ideas, las ganas por ejemplo, moverse de casa para ir a buscar un libro, para participar de un evento cultural, que podía ser un poco de entretenimiento y de comunicación, y que los libros me permitían reunir todas esas características que yo sentía que traía desde chiquita, incluso cuando jugaba a hacer programas de radio, pero al mismo tiempo también lo formal o lo que entiendo yo como una comunicación responsable, chequeando fuentes, haciendo entrevistas, buscando información y demás. Así que ahí decidí que dentro de lo que las redes sociales me permitían o me dejaban por sus propios lenguajes y por sus propios formatos, el lenguaje audiovisual y en su momento el lenguaje de YouTube. Cuando yo empecé a hacer esto en el 2018 no había Reels, por ejemplo, todavía Instagram era bastante cortito en cuanto a los formatos que permitía. Entonces dije, bueno, el formato que me gusta es el largo, es el audiovisual, me permite editar, que es algo que amo hacer, así que me fui para el lado de YouTube. Y dentro de esa plataforma fui aprendiendo que lo que la persona que va a YouTube va a buscar no es necesariamente lo que yo creía que iba a buscar, o mejor dicho, lo que yo le daba para que encuentre, como por ejemplo, no sé, información periodística más clásica o del estilo 1-0. Yo doy la información y el del otro lado solo está como estático y recibiéndola. No, la gente va a las redes a crear comunidad y a también llevarse ideas, y con esto intento un poco responder tu segunda pregunta. La gente sí lee, le gusta mucho leer. A veces lo que pasa es que estamos un poco recortados sobre qué nos tiene que gustar leer, un poco nos sentimos juzgados. Si hay un adolescente que lee manga, es como que no lo quiere mostrar porque no sabe si la maestra le va a decir que eso no es leer y prefiere que no le critiquen sus gustos sus decisiones estéticas a nivel literario. Y en mi caso es todo lo contrario, es lean, 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 que la lectura circule, que el libro sea parte de nuestras conversaciones, y que creo que es la única forma de contagiarlo y de estimular su uso y su circulación, justamente. Me gusta el nombre de tanto el canal de YouTube como el perfil de Instagram. ¿Por qué leer? Y pregunto, ¿por qué leer? Bueno, es una pregunta que es provocadora. En verdad, lo que quiere hacer es responder sobre mis argumentos de determinadas lecturas o sobre la lectura en general, pero después también provocar a que quien lee esa pregunta se sienta un poco interpelado y responda para qué o por qué le gusta leer, le parece que hay que leer o siente que tendría que leer. Y creo que de ahí salen conversaciones muy interesantes. Si yo te devuelvo la pregunta, tipo, no sé, espejito que rebota, ¿por qué leer? Probablemente la persona que está del otro lado puede decir
Y yo la verdad que creo que hay que leer porque mejora el vocabulario. Y esa es una respuesta súper escolar. Y ahí ya tenemos una primera clave. Bueno, ¿y qué pasa si yo te digo que además de que la lectura transmite conocimiento y por supuesto que tiene que estar en nuestro día a día en la escuela, también puede ayudarte, acompañarte en un momento complicado, divertirte cuando encontrás una historia que te tienta de risa, emocionarte, volverte más empático, estimular tu creatividad, tu imaginación? Todas esas son razones que podría darte, pero creo que cuando yo hago la pregunta, ahí solapadamente y no tan solapadamente desde el sitio, busco que cada uno encuentre a lo largo de la vida sus propias razones y además que van cambiando esas razones. Cuando yo era chica leía porque me divertía, me entretenía, me hacía pasar el rato. Ahora, por ejemplo, ¿por qué leer? Por trabajo. Yo leo muchísimo por trabajo. En la escuela, ¿por qué leer? Para distraerme de las lecturas escolares que tal vez no eran las que más me gustaban. Ahora recién parece que lo estoy preparando a propósito, pero no. Estaba leyendo el comienzo de Don Quijote Mirá. y este libro yo en la secundaria lo pasé muy mal Todos leyéndolo, lo como que no odiamos. tenía ninguna clave de lectura, que está escrito en un español de 1500. Bueno, lo estoy leyendo ahora porque quería buscar unos fragmentos que me acordaba que tenía y demás, y digo, como qué flash, ¿no? Yo ahora puedo responder por qué leer Don Quijote, no cuando tenía 18. Entonces, eso es como que toda la vida uno se puede ir preguntando justamente ese cuestionamiento, hacer ese cuestionamiento y van a aparecer nuevas respuestas que hablan mucho de nuestra madurez, nuestro crecimiento y demás. Preguntarte también cómo surgió esa chispa de generar contenido a través de los libros. Recuerdo algún rincón de lectura en Malditos Nerds, haberlo visto con los chicos que ahora forman parte de New Game Plus, Rippy y Guillo, que han pasado por aquí por Unilike. ¿Surgió ahí en ese momento la chispa de generar contenido o fue antes? No, primero mencionas a Rippy, a Guillo, a Chopper. Malditos Nerds es mi corazón, los quiero mucho, ya que estamos, les mando un beso. Siempre que podemos, charlamos, nos estimulamos. A veces el trabajo de los creadores de contenido es un poco solitario, entonces viene muy bien compartirnos cómo estamos. Ya no tenemos nuestro trabajo diario como era en ese momento, que pasábamos 6 horas juntos todos los días, pero seguimos conversando. Mira, la realidad es que Malditos Nerds fue el comienzo de la profesionalización de mi trabajo como periodista cultural, porque ahí fue la primera vez en donde alguien confió en mí para hacer una columna sobre libros. Era el primer programa en el que yo estaba que esa columna tenía un lugar, porque era un programa sobre cultura pop, porque la ficción era nuestro lenguaje cotidiano, hablábamos de videojuegos, los videojuegos son historias, hablábamos sobre películas, las películas son historias, entonces los libros tenían un lugar importante y el público que escuchaba ese programa estaba esperando que hablaran de eso y que le recomendaran distintos productos artísticos, culturales, industriales, demás. Así que ahí fue la primera vez. Ahí descubrí que me gustaba hablar de eso. Yo ya leía desde chiquita, leo siempre como una cuestión de mis ratos libres, como mi tiempo de ocio, siempre estaba leyendo, así que fue ahí uno de los chicos de Malditos Nerds, Leo Valle, que me dijo, che, sí, ¿por qué no haces una columna? Bueno, lo hablamos con nuestro jefe y demás, y así apareció la columna. Cuando esa columna llegó a su fin, yo tenía muchas ganas de seguir, ya Malditos Nerds no era el lugar, yo pasé a ser productora 100% y además era como que se iba a volcar a hacer sobre todo videojuegos, ya había otras temáticas que no tenían lugar, así que dije, bueno, ya todo este expertise, que si se quiere, venía acumulando, contacto con las editoriales, ida y vuelta con autores, el haber encontrado también un propio lenguaje para reseñar libros. Mi primera reseña oficial de un libro fue estudiando periodismo en TEA. Y era en un programa de radio que hacíamos de práctica. Y la reseña que hice fue malísima, pero malísima fuerte. Era como un ejercicio y me di cuenta que lo mío no iba nunca más a hacer la radio, que yo debía dedicarme a, no sé, cocinar cornalitos, pero no hablar de libros nunca. Bueno, y cuando aprendí, cuando maduré, cuando encontré mi propia forma de hacerlo, también tuve confianza en mí, que era algo que
hasta ese momento me costaba un poco, dije, che, me recopa hacer esto. Y ahí fue que le di el fueguito, la chispita en el fósforo y se prendió por qué leer. Justo mencionaste algo antes, bueno, lo del Don Quijote, que el español era diferente, y me hizo acordar mucho que cuando nos hicieron leer el Martín Fierro en la secundaria, decíamos, pero esto no es español, esto es otra cosa, es otro idioma. ¿Cómo es hoy en día? Obviamente siendo más grande, uno quizás viéndolo en secundaria tiene otra mentalidad. ¿Cómo es el volver a leer quizás este tipo de libros con otro español, otro castellano, teniendo otro tipo de conocimiento también, al igual que, por ejemplo, en este caso, el Don Quijote? Bueno, creo que, a ver, no siendo docente, es muy injusto de mi parte decir como, la escuela tendría que leer para flaca, ¿sabes todo lo que tiene que hacer la escuela? Claro. Tiene que educar, tiene que alimentar, tiene que contener, tiene que recibir, o sea, es como un montón. Entonces, la parte escolar, creo que los docentes hacen malabares para poder cumplir con todo lo que les piden las instituciones y también las demandas de los estudiantes que están en un momento bisagra de la historia, con acceso a Internet prácticamente en todos los bolsillos, con el chat GPT que les resuelve la tarea, como un montón de nuevas dificultades que son nuevas, son distintas a las que tenían en mi época, que yo fui a la escuela en los 2000, digamos, mi secundaria fue en la primera década del 2000. Así que creo que ahí como que cada escuela, cada docente van buscándole su propio camino. ¿Cómo leo yo de adulta esos libros? Mm. Primero, tratando de encontrarle la razón por la cual ese libro se transformó en un clásico, ¿no? Primero eso, y principal, ¿por qué sigue la gente leyendo este libro como lo que es en el 2024? ¿Por qué creemos que este libro es un clásico? Eso para empezar. Después, entendiendo, por supuesto, su contexto, el lenguaje ha cambiado porque hablamos diferente a como hablábamos en la secundaria y pasaron 15 años. Entonces, ¿por qué? No voy a pretender que se hable igual en 1500 que como se habla ahora. Y después hay una clave que no solo sirve para esto, sino para todos los libros escritos ahora, ayer, antes de ayer o en 1200, que tiene que ver con saber que puedo alcanzar el placer leyendo, que me puede gustar leer, pero que también leer es un esfuerzo y que Mm. tengo que estar dispuesto a hacer ese esfuerzo. Si yo te digo, en esta hoja tengo escrito el secreto de la inmortalidad y la cierro, probablemente si a vos te interesa la inmortalidad vas a hacer todo tu esfuerzo para que yo la abra y lo puedas leer. Si yo te digo, tengo el secreto de la inmortalidad y a vos decís como, uy, no, qué paja ir a leer eso, ¿no? Como, uy, no, no tengo ganas, no, mucho esfuerzo. Bueno, el que se está perdiendo el secreto de la inmortalidad sos vos. Entonces, para entender un libro que lleva tantos años de clásico y que fue escrito por un tipo, ¿quién era el tipo que escribió Don Quijote de la Mancha? ¿Por qué Cervantes? ¿Por qué el día del libro se lo debemos a Cervantes? Y en América, ¿quién era? El Inca Garcilaso que también le celebramos el día del libro por ese chabón. Bueno, empezar a hacer esos enlaces, buscando, investigando. Por ejemplo, hace 15 días me enteré que en Eslovenia tienen un Martín Fierro esloveno, digamos, que encima también se llama Martín, que no tiene nada que ver, no se sabía José Hernández que había un tipo en Eslovenia escribiendo una especie de Martín Fierro. Esas coincidencias que podemos investigar gracias a la virtualidad, a internet y demás, me parecen espectaculares y es por lo cual yo digo, che, leamos esto, pero no solo por lo literal que me estoy llevando, sino también porque esto es la historia de la humanidad. Una persona que dijo, oh, se me ocurre una historia de ficción, la voy a pasar al papel y tengo la cabeza de Cervantes en mi escritorio. Es espectacular. Ceci, bueno, ya para ir cerrando y agradeciendo tu tiempo, te voy a pedir si nos podés comentar, vamos un argentino y un internacional, si te parece, libros favoritos o libros que nos recomendás leer. Libros que les recomiendo leer, todos, los que cada uno quiera buscar sobre todo, pero bueno, es verdad que mi trabajo tiene que ver con recomendar. Primero arranco por un internacional, el que recomiendo siempre porque para mí significa un antes y un después, es Stoner de John Williams,
un libro que cuenta la historia de vida completa de una persona, desde que nace hasta que muere. Es William Stoner, ese personaje, y lo acompañamos desde su infancia, cuando el tipo se conecta con su vocación, descubre que quiere ser profesor de literatura, todo lo que le pasa en ese contexto que es el contexto de la Primera Guerra Mundial, se enamora, tiene un amante, tiene una hija, va al laburo, en la universidad nadie lo quiere, después se transforma en todo eso hasta que el tipo muere. Y es espectacular. Es la ficción vuelta realidad. No sé, es increíble, léanlo, lo tengo tatuado. Y después, en Nacional, ah, qué difícil. Bueno, voy a recomendarles el que fue mi favorito del año pasado, porque de paso les dejo las ganas, si tienen ganas de saber más, está en mi canal de YouTube la reseña que dura como 25 minutos, así de emocionada me dejó, que es Viaje a los paisajes invisibles de Antártida a Atacama, de Julián Barsavsky. Es un compilado de crónicas periodísticas, de viajes, y lo que tiene ese libro de fantástico para estos momentos de tanto desasosiego, donde parece que de pronto amábamos a Argentina, pero ahora la odiamos y somos lo peor del mundo y tendríamos que habernos muerto, ese libro rescata lo espectacular que es nuestro territorio y las personas que lo habitan, porque si bien es una crónica de viaje, arranca siendo una crítica muy fuerte contra el turismo de la foto de Instagram, y dice, cuando viajes, anda a mirar los paisajes invisibles, lo que no se supone que deberías ver, no hagas el típico circuito, anda a charlar con el arriero que todos los días se levanta y recorre 45 kilómetros a pie con sus ovejas, y el tipo arría sus ovejas con las técnicas milenarias de los incas que... Bueno, y de eso se trata ese compilado de crónicas. Me voló la cabeza el año pasado y es uno de los que más me gusta. Bueno, sí, lo vamos a tener en cuenta, sobre todo el que te pusiste en la piel directamente, que llevas en la piel, me parece que Yo es... ya los anoté. Ah, listo. Bueno, pues Vamos pasame el todavía. link para comprarlo. Muchísimas gracias, en serio, por tus minutitos, por tus momentos. Y bueno, éxitos y que bueno, que siga creciendo esta comunidad de booktubers. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por las palabras, por las preguntas y éxitos también. Bueno, muchas gracias. Y bueno, así pasaba Cecilia Bona, booktuber y periodista. Se me despertó las ganas de agarrar un Volver. libro ahora.